Un saludo a cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a aprender el binomio de Newton y el triángulo de Pascal. El binomio de Newton, al igual que el triángulo de Pascal, nos ayudan a desarrollar potencias de un binomio elevado a cualquier exponente natural. Esta es la forma general de un binomio elevado a un exponente natural. Este exponente puede valer cualquier número, puede ser 0, 1, 2, 3, como aquí abajo logramos ver. ¿Qué sucede si tengo un binomio elevado a 0, un binomio elevado a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 o cualquier exponente? Bien, sabemos que si nosotros tenemos cualquier número elevado a 0, siempre como resultado nos va a dar 1. Y si tenemos una cantidad elevado a un exponente 1, sabemos que la cantidad se mantiene. En este caso sería A más B. Ahora, ¿qué sucede si tuviéramos un binomio elevado al cuadrado, como en este caso? Cuando tenemos un binomio elevado al cuadrado o un binomio elevado al cubo, recordemos que este es uno de los casos de productos notables y lo hemos ido memorizando. Este es el cuadrado de un binomio, el primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Y el de aquí abajo es el cubo de un binomio, que es igual al cubo del primer término más el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo término, más el cubo del segundo término. Esto lo hemos ido memorizando porque estos dos casos son los que con mayor frecuencia se nos van a presentar. Hay una cosa que destacar cuando se desarrolla un binomio elevado a cualquier exponente. Si mi exponente es 2, entonces mi resultado tendrá 3 términos, 2 más 1, 3, 1, 2, 3 términos. Si el exponente del binomio es 3, 3 más 1, 4, entonces como resultado obtendré 4 términos, 1, 2, 3, 4. Y sucede eso con todos los demás. Por ejemplo, si mi exponente es 5, entonces tendré como resultado 6 términos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los signos de cada término se determinan. Si en el binomio tengo suma, todos serán positivos, y si tengo una resta, los signos se irán intercalando. Ahora, estos los memorizamos porque se los utiliza con mucha más frecuencia que el resto. Ahora, ¿qué sucede si tengo un binomio elevado a 4, a 5 o a 6? Entonces me sería complicado memorizar todas estas fórmulas. Para ello vamos a utilizar entonces cómo resolver si tengo un binomio elevado a 4, entonces debo de utilizar el binomio de Newton o el triángulo de Pascal. ¿Qué es el triángulo de Pascal? ¿Y qué es el binomio de Newton? El triángulo de Pascal, como hemos aprendido ya a construir, recordando este triángulo aritmético, se empieza con el número 1, se continúa con el 1 y 1 a los costados, y se empieza a sumar 1 más 1 me da 2, 1 más 2 me da 3, 2 más 1 me da 3, y a los extremos siempre voy colocando el 1. En todo el triángulo a los extremos siempre tenemos 1. Y sumamos 1 más 3 me da 4, 3 más 3 me da 6, 3 más 1 me da 4, y a los extremos colocamos 1. Y así continuamos con el resto. Es importante mencionar que este primer término se le denomina fila 1, fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y así sucesivamente. Recordemos que se empieza de la fila 0. ¿Para qué me sirve el triángulo de Pascal? Me sirve para hallar los coeficientes de cada uno de los términos. Si comparamos el coeficiente de este término, hay un 1 que se sobreentiende, un 2 y un 1, que es igual al del triángulo de Pascal. Si revisamos este otro binomio que hemos aprendido, hay un 1 aquí que se sobreentiende, como también aquí. Y si nos fijamos, 1, 3, 3, 1 son los coeficientes. Y miren, 1, 3, 3, 1. Y todos estos son los coeficientes de cada uno de los términos del desarrollo de estos binomios. Y con el binomio de Newton, a través de esta fórmula, recordando que estos símbolos representan un número combinatorio. A estos números se lee n sobre 0, n sobre 1, n sobre 2. Son números combinatorios. ¿Cómo se desarrollan estos números combinatorios? A través de esta fórmula. Entonces,
esta fórmula y este triángulo nos ayudan solamente a encontrar los coeficientes de cada uno de estos términos. Entonces vamos a empezar de repente con algunos ejemplos. Sin embargo, voy a ayudarles un poquito a entender lo que es esta fórmula del binomio de Newton. Si nos fijamos en la fórmula, estamos utilizando combinaciones, que estos representan el coeficiente de cada uno de los términos. ¿Cómo se desarrollan estas combinaciones? A través de esta fórmula. Aquí tenemos un número combinatorio que es n sobre k. ¿Cómo desarrollamos? Saco el factorial del número de arriba sobre el factorial del número de abajo y entre paréntesis hago una diferencia entre este número y saco el factorial. Ahora, ¿qué es factorial? Cuando vemos esta i volcada al lado de un número, eso indica que hay que sacar el factorial de ese número. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos aquí, el factorial de 0 es igual a 1. Esa es una propiedad. El factorial de 1 es igual a 1. El factorial de 2, ¿qué es? El factorial de un número cualquiera es el producto de todos los números de k hasta 1. En este caso, el factorial de 2 será 2 por 1. Empiezo del mismo número hasta llegar a 1. 2 por 1, 2. Entonces el factorial de 2 será 2. El factorial de 3, ¿cuánto será? Empiezo por el mismo número. 3 a multiplicar por, ¿qué número le sigue? 2 por 1. Esto es igual. 3 por 2, 6. 6 por 1, 6. Y ese es el factorial de 3. Ahora el factorial de 4 será entonces 4 por 3 por 2 por 1. Empiezo del número por 3 por 2 hasta llegar a 1 y continúo multiplicando. 4 por 3, 12, 12 por 2, 24, 24 por 1 nos da 24. Entonces el factorial de 4 será 24. El factorial de 5, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que sería igual 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120 y 120 por 1 nos da 120. Hay algo importante que aquí debemos de aprender. El factorial de 5 lo puedo anotar así o también lo puedo anotar 5 por 4 por... En lugar de anotar 3 por 2 por 1, voy a anotar factorial de 3, que esto significa que es igual a esto. 5 por 4, 20 por el factorial de 3 también me dará 120. Ahora, una vez repasado cómo sacar el factorial de un número, vamos a sacar el número combinatorio de n sobre k. En este ejemplo tenemos 5 sobre 4. ¿A qué sería igual este número combinatorio? Será igual, saco el factorial del número de arriba, factorial de 5, sobre factorial de 4 por paréntesis y debo de restar 5 menos 4, 5 menos 4 y saco el factorial de esa diferencia. Esto entonces será igual a factorial de 5, vamos a hacer por pasos. Aquí tengo factorial de 4, 5 menos 4 me da 1. Entonces factorial de 1 igual. Y aquí desarrollamos. Factorial de 5 será, empezamos de 5 por 4, por 3, por 2, hasta llegar a 1. Y en el denominador, factorial de 4, empezamos del mismo número, 4 por 3, por 2, por 1. Y el factorial de 1, recordemos que es una propiedad, el factorial de 1 es 1 por 1. Y como tenemos multiplicación en el numerador y el denominador, podemos simplificar. Entonces el 4 se simplifica con el 4, el 3 con el 3, el 2 con el 2 y el 1 no hay necesidad de simplificar. Recordemos que al simplificar aquí nos quedan unos. 5 por 1 por 1 por 1 nos da 5 y 1 por 1 por 1, 1 que se sobre. ¿Entiende? Entonces el número combinatorio 5 sobre 4 es igual a 5 y este sería
el resultado de este número combinatorio. Si resolvemos este ejemplo, número combinatorio de 7 sobre 2, nos dará entonces el factorial del número de arriba sobre el factorial del número de abajo, y hago la diferencia. 7 menos 2, para ganar tiempo, me da 5. Los números son pequeños, vamos a acelerar algunos pasos. Entonces lo que vamos a aprender aquí es lo siguiente. En el denominador me fijo el factorial más grande, factorial de 2, factorial de 5. Me concentro en este. Y este número voy a desarrollar de la siguiente forma. Factor 7 por 6. Debería de anotar por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Pero en lugar de anotar eso, voy a anotar factorial de 5. Porque se va a llegar a simplificar con esto. Entonces, esto desarrollo 2 por 1 por... y anoto factorial de 5. Y entonces aquí estos se llegan a simplificar. Recuerden que en el denominador no deben de simplificarse todos. Entre 2, 1 y entre 2 me queda 3. Entonces, ¿cuál será mi resultado? 7 por 3, 21 por 1 sigue siendo 21. Y 1 por 1 por 1, 1 que se sobre entiende. Y este sería mi resultado. Entonces, recordemos que para desarrollar un binomio que lleve como exponente 4 o mayores, debemos de utilizar el triángulo de Pascal o el binomio de Newton. Para el triángulo de Pascal debemos de recordar cómo construir el triángulo, identificar cuál es la fila 0. Si mi exponente es 4, entonces utilizo la fila 4. Si mi exponente es 5, utilizo la fila 5 como coeficientes. Y con el binomio de Newton debo de recordar cómo sacar el factorial de, resolver un número combinatorio. Para ello necesito recordar cómo sacar el factorial de un número. Y aquí hemos visto en 2 ejemplos cómo sacar el resultado de un número combinatorio. Y para terminar, anótense estas propiedades de números combinatorios. Si el número de arriba es igual al número de abajo, me dará como resultado 1. Si el número de arriba es cualquier número y el de abajo es 0, entonces también ese resultado será 1. No hay necesidad de desarrollar. Y si el número de arriba es cualquier número y el de abajo es 1, entonces como resultado me dará el número de arriba. Entonces hasta aquí quedamos y dejamos el otro video para los ejemplos.